Hola chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo más, estamos aquí para hacer el resumen de la segunda etapa del Tour de Francia 2020. Para los que no estéis familiarizados con este tipo de vídeos en mi canal, o sea la primera vez que veis mi canal, decir que vamos a empezar haciendo un poco spam, luego vamos a hablar de la gente que salió perjudicada del primer día del Tour de Francia, luego haremos un resumen corto y luego un resumen más largo. Primeramente en el spam decir que si os gusta este tipo de vídeos y no estáis suscritos que os suscribáis, que si os gusta también le deis like, que comentéis vuestras opiniones para interactuar y también que lo compartáis con vuestros amigos. Una vez acabado esto y diciendo que también luego antes he subido un vídeo de la segunda etapa del Bahrein-McLaren, que estoy haciendo el tour de forma simultánea con Mikel Landa, pues me gustaría que lo vierais, así que os dejaré una etiqueta ahora mismo. También decir que ya vamos a empezar a hablar de la etapa de hoy, pero primero vamos a empezar de la gente que salió principalmente más damnificada del día de ayer, en el que hubo récord de caídas en el Tour de Francia. Bueno, sí, en el Tour de Francia. Vamos a empezar, por ejemplo, con Dedenkol, el corredor alemán, el gran sprinter que era André Greipel, que últimamente está en unos años bastante malos. Pues bueno, no pudo llegar a tiempo, se le acabó el tiempo, digamos, límite, por culpa de una caída. Bueno, gracias no, por culpa de una caída no pudo llegar en el tiempo necesario. Luego, por ejemplo, Rafa Valls tiene una fractura de fémur, que al corredor español de Bahrein-McLaren pues le suele pasar esto. Siempre que se cae suele tener una, digamos, una lesión bastante grave. Y luego otro corredor que este sí que yo, que es Philippe Gilbert, pero tiene una fractura de rótula y podría ser uno de los corredores más importantes. Vale, luego gente herida, por ejemplo, tenemos a David de la Cruz por... también decir que Rafa Valls es un corredor que tenemos en el Bahrein-McLaren y que ahora hablaremos, pero es una putada porque es un corredor que podría ser bastante importante de cara a Mikel Landa. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de la gente que está tocada pero que no ha abandonado la carrera. Por ejemplo, David de la Cruz, el corredor de UAE, tiene una pequeña fractura en el sacro. Luego Wout Poels, otro corredor de Bahrein-McLaren, tiene una fractura en una costilla, y esto sí que le puede fastidiar más a Mikel Landa. Luego Pinot tiene traumatismos en la rodilla y el hombro derecho, un poquito del estilo como el ruso de Ineos Sivakov. Luego Godou, Bonnet y Rudy Mollard, todos estos corredores del Groupama francés y gregarios de Thibaut Pinot, también tienen diversos traumatismos. Luego Hermann Greipel y Nils Politt pasaron por el hospital para descartar fracturas y finalmente se la descartaron. Una vez dicho, digamos, de la gente que no empezaba y que estaba herida, vamos a empezar a hablar de la etapa. Nada más salir, la verdad que ha habido una escapada en la que se encontraban 8 corredores, 2 de ellos del Bora-Hansgrohe, que uno era Peter Sagan, otro pues Berger. Luego estaba Connefroid del AG2R, que por cierto ayer se cayó y y en la parte final de la carrera lo intentó, luego ha vuelto a estar escapado. Connefroid, también Asgreen, el corredor danés de Kuning Quick Step, Matteo Trentin de CCC, Skuggin de Trek, luego Anthony Pérez, el corredor francés de Cofidis, y luego Michael Vogel, el corredor de NTT. Luego en esta primera parte, como digo, David Gaudu, por ejemplo, uno de los terratenientes que hemos hablado antes, estaba tocado. Bueno, de Gaudu precisamente no hemos hablado, pero lo ha pasado bastante mal. Y en el sprint intermedio ha ganado el italiano Matteo Trentin a Peter Sagan, pero ha tenido un problema y ya se ha descolgado hasta el pelotón, así que se ha conformado en una escapada de 7 corredores. Luego en la primera parte, como digo, como es el resumen corto, sobre todo se ha destacado Connefroid, porque lo ha hecho bastante bien. Lo único que ha pasado primero, como digo, en este primer punto de la Colmian, luego segundo Pérez, luego Vogel, luego Asgreen, Skuggins y Posberger. En la bajada, o sea, en la subida se ha puesto a tirar UAE, pero después en la bajada, unos kilómetros antes de llegar a la bajada, pues la ha controlado siempre Jumbo Visma. Luego, por ejemplo, la máxima diferencia más o menos que ha llegado a tener la escapada ha sido de unos 4 minutos, 3:40 por ahí. Y luego en el Col de Turigny, sobre todo un hombre que ha empezado sufriendo es Connefroid con Peter Sagan, aunque Peter Sagan parecía que hacía la goma, aunque finalmente se ha quedado. Y luego Connefroid ha venido desde atrás porque se ha quedado después del esfuerzo que ha hecho, porque si lo habéis visto, en vez de atacar en el último kilómetro, en los últimos 300 metros, confiando en su velocidad, no, ataca en el último kilómetro y medio de la Colmian, y eso le ha pasado factura en la mitad, en casi todo el puerto del Col de Turigny, pero al final se ha podido reintegrar con el resto de compañeros, que básicamente eran Asgreen, Anthony Pérez,
y Gogel y Posberger y Skuggins. Luego, por ejemplo, lo que os digo, Sagan se ha descartado, pero con Efro ha llegado, que al final ha superado a Sagan y ha ido remontando, pues ha llegado el grupo de Posberger, Asgreen, Skuggins, Pérez, Gogel, y respecto al pelotón más o menos la diferencia de 3 minutos 10. Y otra vez en el Col de Turigny en la bajada pues ha manejado Jumbo-Visma la bajada, aunque ha habido un conato de intento por parte del equipo francés de Nairo Quintana de la Arkea, que por cierto ayer se cayó, Nairo Quintana, que si queréis ver la caída pues le tenéis en el vídeo del otro día el resumen. Y como digo, Arkea ha intentado quitar el dominio a Jumbo-Visma, pero no ha podido porque seguía. Luego, a falta de unos 48 kilómetros, cuando ya estaban a punto de entrar al Col de EC, cuando ya que estaban a 40 segundos, por ejemplo, ha trabajado Education First para Higuita, para Daniel Felipe Martínez, luego CCC evidentemente para Greg Van Avermaet, luego Mitchelton, que también estaba bastante bien, y luego Bora. Luego, por ejemplo, de Kuning ha empezado a tirar, a poner bastante ritmo en la subida. Primero la ha hecho con Dries de Venice, que en la subida, por cierto, ya estaban neutralizados. El último corredor que ha sido neutralizado de la fuga del día ha sido ha sido Skuggins, porque realmente Skuggins se ha mantenido un poco más, porque mientras que, por ejemplo, Asgreen, que venía de la fuga de Kuning Quick, le ha pedido que hiciera un esfuerzo, luego ha atacado al corredor norteamericano Nelson Powles, y perdón por la pronunciación, pero no sé decirlo, y luego Skuggins la ha seguido un poquito más. Luego, como digo, una vez se ha quitado a Asgreen, se ha puesto a trabajar Dries de Venice, el corredor belga de Kuning, ya ha hecho un gran trabajo. A falta de 35 kilómetros ha habido una primera caída, hoy creo que solo ha habido dos caídas, la de Leon Narcarna, y a Thibaut Pinot se le veía bastante atrás. Y luego Robert Gesing ahí se ha puesto a tirar, que digamos que ha puesto bastante ritmo. Luego en la caída de a falta de 30 kilómetros ha caído Daniel Felipe Martínez, que seguramente que busque para poneros la imagen en plan en 2.0 para que le veáis. Y luego de esto después ha habido un parón, y de hecho por detrás le ha ayudado, una vez que han visto que Daniel Felipe Martínez iba cogiendo confianza, pues han para Carci para que le ayudaran. Luego también otro corredor español, de habla hispana, que ha tenido un problema, es Alejandro Valverde, que ha pinchado, y de hecho Nelson Oliveira le ha dado la bici, así que bastantes problemas. Luego, a la falta de 21 kilómetros, pues ha intentado dominar Cofidis, Astana, Jumbo, luego ha intentado, pero luego ha vuelto Jumbo. Luego en la última parte, pues sobre todo se ha puesto de Kuning quemando la última nave para Julian Alaphilippe, que era Bob Jungels, y finalmente ha atacado a Alaphilippe. Y en un principio ha hecho gran diferencia. Al principio también la ha seguido el suizo Hirschi del Sunweb, pero parece que le costaba a Hirschi, pero finalmente ha llegado a la rueda. Y luego ha lanzado un ataque a Dan Jace, que ha llegado bastante fácil. Luego, por ejemplo, el ataque a Marc Soler, que en un principio ha cogido bastante bastante hueco, pero que al ponerse a trabajar Ineos la han cortado y han tenido un problema. Luego, a falta de no sé cuántos kilómetros, ha caído Dumoulin, que ha hecho el afilador con Michal Kwiatkowski, y George Bennett es el único corredor que estaba con Primo Roglic. Luego, como he dicho, Yates ha llegado bastante fácil desde el pelotón hasta el dúo de cabeza Hirschi y Alaphilippe, y luego por detrás estaba controlando Ineos, porque evidentemente, sobre todo Alaphilippe y Adam Yates, no es que sean corredores súper peligrosos de cara a la general, pero te pueden hacer algo, y teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado con Alaphilippe, yo no le dejaría coger mucho tiempo. Vale, luego también la ha intentado la Tour, pero evidentemente en la bajada del Col de la C, pues evidentemente Alaphilippe, Adam Yates y Hirschi, sobre todo Alaphilippe, se la juega bastante, y Ineos iba más o menos para que no le sacaran más tiempo, y en el último kilómetro han perdido bastante tiempo porque los tres de cabeza se estaban poniendo a controlar. Adam Yates me ha sorprendido para mal, porque ha sprintado muy mal. Yo creo que Simon Yates tiene su hermano más punta de velocidad, y finalmente Alaphilippe ha ganado, aunque no ha ganado tanto de sobra, porque Hirschi, yo creo que cuando ha intentado cogerle la rueda después de que Adam Yates no pudiera, ha perdido bastante tiempo, pero si no, yo creo que Hirschi podría haber ganado si hubiera estado más cerca. Luego, como digo, Alaphilippe gana, que en esta temporada, si no me equivoco, su primera victoria, porque donde mejor había estado era la Milán-San Remo, donde quedó segundo por detrás de Bupanar, y en el Criterium de Dauphiné cada día se ve mejor, pero bueno, ha ganado y ha vuelto a recuperar el maillot amarillo, que por cierto
buenas noticias para la Philippe, porque después de perder el pole pues ha conseguido una victoria. Como digo, primero de la general se coloca a Julian Alaphilippe, segundo a Dan Yates, Hirsi tercero y luego a 17 segundos pues todos los favoritos. También decir que hay lo de Daniel Felipe. Bueno, ahora vamos a empezar con el resumen largo. Que bueno, el título habrá sido algo como así: caída de Daniel Felipe Martínez y Tom Dumoulin, y luego Alaphilippe vuelve a ganar, que ha sido bastante bueno. La verdad es que, en mi opinión, vamos a resumir más o menos la Col de la Colman y el Col de Turini, porque solo tenía algo en las escapadas, y bueno, que en la parte trasera del pelotón pues se quedaba gente como Nichol o Christophe, porque la verdad es que ha sido un poco pufo. Solo decir que Jumbo Visma en las bajadas ha conducido el descenso del pelotón, salvo en el Col de Turini, que ha intentado ponerse y no ha podido, porque les ha quitado Jumbo Visma, pero ha tirado Jumbo Visma. La verdad es que la parte que podría haber sido más interesante con el Col de la Colman y el Col de Turini se la han fumado, y los últimos 40 kilómetros con el Col de la Se pues ha sido más interesante, cuando ha empezado sobre todo a trabajar Education First para reducir a 40 segundos la diferencia de Berger, de Conefra, Scuggins, Asgreen, Pérez, Gogel y esta gente. Que por cierto, Anthony Pérez, el corredor de francés del Cofidis, y también Conefra, el corredor francés de AG2R, han empatado a puntos del Kona, así que bueno. Y eso que Conefra en el Col de Turini, como digo, de la escapada ha ido el último, pero al final ha remontado a Sagan y al final haya podido llegar segundo. Vale, como digo, la parte interesante. Vamos a empezar a hablar de cuando han cogido a Michael Gogel. Y bueno, aunque el último corredor, como os he dicho, ha sido Scuggins, porque se ha ido con Nelson Powles, el corredor de Education First. Y a Asgreen, una vez la han cogido de la fuga, le han pedido un poquito más de tuning. Luego se ha puesto poco después Dries de Venice, que ha hecho un trabajazo. Luego poco después se ha caído Leonard Kandna y Pinot. La verdad es que se le veía muy atrás, y Gessin a su vez ponía ritmo. Luego en la caída, en la bajada, que si podré os la habré puesto, la caída de Daniel Felipe Martínez, pero ha llegado un parón y han dejado como un poco de tiempo los directores de Education First hasta ver cómo se recuperaba Daniel Felipe Martínez, y luego la han mandado a Hugh Carthy. Luego Valverde, el otro corredor de habla hispana, como digo, ha pinchado rueda, y Nelson Oliveira la tenía que dar la bici, que en el tramo llano hasta volver a la subida del Col de la C pues han cambiado a bici y la han dado la buena. Luego, a falta de 21 se ha puesto a tirar Cofidis, Astana y Jumbo, pero a falta de 18 UAE también ha pasado primero. Y a la vez que han pasado por meta, digamos, en el bucle, Daniel Felipe Martínez ha vuelto, aunque en la subida pues ha quedado, le ha perjudicado bastante la caída. Luego vuelve Jumbo en la subida, vuelve Jumbo, pero en la subida sobre todo ha puesto un gran ritmo Bob Jungels. Y a 13 kilómetros, cuando se ha quitado su compañero Bob Jungels, pues ha atacado a la Philippe, y Hirse la ha seguido, aunque al principio le ha costado mucho en los primeros metros, pero luego la ha acabado cogiendo. Y luego a Dan Yates, como digo, ha hecho un ataque brutal que ha llegado al grupo de Alaphilippe y Hirsi. Luego Marc Soler la ha intentado durante unos metros, pero la verdad es que cuando Ineos ha puesto ritmo pues ha ido para atrás y se ha quedado el tercero. Ineos en el descenso no se ha jugado mucho, Alaphilippe sí, de hecho ha sacado como unos 3 metros en una curva a Dan Yates, a Hirsi, lo único que lo han recuperado. Y finalmente en el último kilómetro pues se han controlado bastante y se han reducido las diferencias respecto a los 3 de cabeza, respecto al resto de los favoritos. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Mañana tendréis el vídeo de la Bahrein de la tercera etapa y también el resumen de la tercera etapa. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dale a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo directo. Adiós.